Hola, soy Alejo Fla, director de El amor y otras historias. Muy alegre, muy feliz. Y es una comedia romántica, pelotudo, ¿qué querés? ¿Que mate a la madre? No. Yo quería filmar una película que tuviera que ver con Madrid y Buenos Aires, que son las dos ciudades en las que vivo. Y se me ocurrió esta idea de un guionista que tiene que escribir una comedia romántica en el peor momento romántico de su vida, ¿no? Entonces, cómo él en la ficción va arreglando su propia vida o intentando arreglarla, y cómo a su vez lo que escribe le va ayudando para sobrellevar mejor su vida, ¿no? Entonces se me ocurría esa idea de que el guionista estaba acá, estaba en Argentina, y escribía esa comedia romántica que transcurría en Madrid, ¿no? Para mí el cine tiene mucho que ver con los lugares. El cine empezó mostrándonos un tren que se iba de una estación o un lugar de una ciudad y demás. Cuando uno conoce mucho una ciudad, como que los lugares significan mucho más que ese lugar, ¿no? Y a mí me interesaba mostrar un poco eso, tanto de Buenos Aires como de Madrid. Yo soy guionista y cuando escribo guiones para otras personas soy más organizado, escribo con un plan más claro. Cuando escribo para mí, escribo de una forma más caótica y las historias se van armando. Y así se fue armando hasta que sentí que había encontrado esa historia que quería contar, ¿no? A mí me interesaba que haya una diferencia entre esta realidad que transcurre en Buenos Aires y entre esa ficción idílica que transcurre en Madrid, ¿no? Entre la realidad y la comedia romántica, ¿no? Quería que haya como elementos que los diferencian sin pasarse. Entonces, es más una cuestión cromática, digamos, de algunos colores, de algunos movimientos de cámara que hago en la parte de la ficción y no en la parte de la realidad. Digamos, la realidad es más fragmentada. Era jugar con una diferencia pero sin exagerarla, ¿no? Digamos, yo como guionista participé en coproducciones y a veces se termina cayendo un poco en estas cosas. Bueno, ¿y cómo hacemos para que entre España? ¿Cómo hacemos para que entre...? Y quería jugar un poco desde eso, con eso desde la historia y no desde la producción, digamos. Los actores son, en la parte argentina, Ernesto Alterio, Julieta Cardinali, Luis Luque, Mónica Antonopoulos, María Alché, y en la parte española está Kim Gutiérrez, Marta Tura, Carlos Areces y Bárbara Santa Cruz. En España son muy conocidos estos actores y acá no tanto, y viceversa, ¿no? Entonces también me interesa un poco eso, ¿no? Que el público de Argentina descubra algunos actores españoles que son muy interesantes y al revés también. Yo no quería que se cruzaran mucho más que en la vida del espectador y en la mente del protagonista, que es Ernesto Alterio, ¿no? Que va como imaginando la otra historia y nosotros la vamos viendo. Bueno, Ernesto Alterio, digamos, tiene esa doble faceta argentina-española que a mí me gustaba mucho también para el personaje. O sea, me gustan los actores que en su propia biografía encarnan algo de la historia que están contando, ¿no? Me gustó mucho dirigir, la verdad que lo disfruté muchísimo, digamos. Son dos experiencias muy distintas, escribir y dirigir, pero muy interesantes las dos y con distintas particularidades. Uno, cuando escribe, está solo, por lo general, y no hay nada. Y en cambio dirigiendo es todo lo contrario, uno tiene bastantes limitaciones que van surgiendo, digo, el sol que cambia, algo que sale bien, que sale mal, algo que se descubre, ese escenario que habías imaginado es distinto, entonces uno está todo el tiempo lidiando con esas limitaciones, lo cual también es interesante porque te pone en un terreno de repensar eso que habías escrito, te saca de un terreno de comodidad que tiene la escritura también, y por suerte estás acompañado, ¿no? Pasás a estar con, no sé, depende del tipo de película, con 20, 50, 100 personas que están todas tirando hacia un mismo lugar y que están intentando entender un poco eso que escribiste y transformarlo en algo distinto. Y a mí me gusta eso. Yo inclusive como guionista no tengo ningún apego con el guión. Creo que el guión es una guía que hay que transformarlo en algo distinto, que es una película, ¿no? En esta película, digamos, hay toda una tradición de la comedia romántica clásica, digamos, que empieza en Estados Unidos, pero con directores europeos, ¿no? Billy Wilder, Lubitsch, Capra y muy especialmente Preston Sturges, que tiene una película que a mí me gusta mucho que se llama Los viajes de Sullivan, que es la vida de un guionista justamente. Con los años, esa comedia romántica clásica también hubo directores que la retomaron y la transformaron, como Cameron Crowe, Linklater, Kevin Smith. Pero también, digamos, hay toda una camada de nuevos directores y curiosamente directoras francesas que no tienen nada que ver con esto, de los cuales estoy muy atento ahora mismo. Yo empezaría por ser honesto con lo que uno quiere contar, ser honesto con aquellas cosas en las que uno cree como narrador, digamos, que
En mi caso casi lo pienso como una conversación con mis amigos. Y creo que un poco como director, inclusive como guionista, uno vuelve a esta idea del narrador, del primer narrador que se sentaba alrededor del fuego y contaba historias, ¿no? Yo soy muy optimista con este momento del cine, a pesar de que se habla, está en transformación, pero el cine siempre se transformó y ahora, por suerte, hay por lo menos 2 vías que hacen posible hacer películas de distinto tamaño y de distinta búsqueda, digamos, productiva, narrativa, estética, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo verdaderamente fundamental en esa película y en lo cual uno no está dispuesto a perderlo? Y eso es algo en lo que me parece que desde el primer día en que uno dice voy a dirigir esta película hasta el último día, hasta el día que la estrena, tiene que estar muy atento y no bajar la guardia. Mi nombre es Alejandro Valente, soy supervisor de efectos visuales y postproducción de cine. Mi primera experiencia fue con La Leyenda en el 2008. Yo había trabajado hasta ese momento en televisión durante 12 años en Artear. La Leyenda fue el punto de partida para lo que terminamos armando un gran equipo de trabajo de artistas de diferentes disciplinas y empezamos a partir de ese punto a hacer postproducción y efectos visuales de diferentes películas, entre ellas Anita de Marcos Carnevale, Un cuento chino de Sebastián Borenstein, Dos hermanos de Daniel Burman, toda una tira para televisión de Fox que era Impostores, dirigida por Bruno Stagnaro y Alberto Lecchi. Más adelante llegó la oportunidad de trabajar en Metegol y El inventor de juegos, finalmente, nuevamente con Pampa Phoenix. En general, comenzamos a trabajar en las películas en la etapa de preproducción. Es una etapa muy de definición de procesos, en mi caso particular, tratar de involucrarme de lleno en el guión, entender y comprender la intención y la mirada del director en cómo quiere contar las cosas. Es donde uno hace desgloses de efectos visuales, diseña cómo se van a filmar esos efectos, empiezan los scouting técnicos. Las problemáticas que surgen ahí definen de alguna forma cuál va a ser el camino que vamos a seguir. En efectos visuales es fundamental comprender la realización y el equipo de efectos visuales como un equipo. Un supervisor a la cabeza, con un supervisor técnico, con un productor, con un coordinador, con lo que llamamos un lead composer, que es el responsable de composición o el supervisor de composición, el supervisor de 3D. En ciertos proyectos, como pudo haber sido El inventor de juegos, hay que tener en cuenta que son 11 semanas de rodaje, con 2 unidades filmando en simultáneo en diferentes locaciones, y una sola persona es imposible abarcar esa dinámica de trabajo, poder supervisar en diferentes lugares al mismo tiempo. Entonces hay que diseñar un equipo de trabajo. En la metodología de trabajo básicamente la tratamos de definir con los responsables técnicos de cada área. El director ahí no se involucra tanto. Él está más que nada concentrado en lo que tiene que ver con lo artístico, en el relato, desde muy al inicio de la preproducción. Ahí es donde el director hace una bajada concreta de lo que espera visualmente en el caso de los efectos visuales. Muchas veces los efectos están para ayudar a narrar, a contar, como fue en Un cuento chino tirar una vaca desde un avión. Y también los efectos muchas veces sirven para construir mundos fantásticos, de alguna forma mucho más, con un aspecto mucho más artístico. La única forma de lograrlo es con instancias de aprobaciones, en donde a través de concepts visuales se puede establecer de entrada el criterio visual, la búsqueda, la intención final de la imagen. El concept es una herramienta fundamental para los efectos visuales. No debe ser una imagen estática y fija, debe ser algo vivo que vayamos actualizando a medida que vamos progresando en el proceso. En la preproducción, diseñando. En el rodaje, involucrando ya las tomas filmadas y previendo cuál va a ser la injerencia del efecto visual en esa imagen, cuál va a ser el acabado visual, cuál va a ser el look, y ya desde muy temprano saber cómo va a quedar visualmente terminado el efecto.
Mi experiencia en Metegol fue un poco particular o diferente a lo que había sido mi participación en otros proyectos. Estaba a la cabeza de la producción del departamento de arte. El departamento de arte tenía 2 directores de arte. Mi trabajo fundamentalmente se basaba en mantener una comunicación fluida y una supervisión artística entre las decisiones del director de Campanella y el resto del equipo. Fue una experiencia totalmente para mí novedosa, fue un manejo de equipo de trabajo muy grande, una gran responsabilidad. Muy diferente de lo que es El Inventor de Juegos, que es una película convencional en donde mi tarea ahí sí fue netamente de supervisión de efectos visuales y en donde desde la preproducción hasta el final de la postproducción mi trabajo estuvo abocado exclusivamente a los efectos. Nos estamos especializándonos en Argentina en trabajar y en postproducir películas estereoscópicas. Eso significa filmarlas con 2 cámaras y llevar adelante todo el flujo de trabajo, el doble de trabajo de lo que convencionalmente lleva una película con efectos. Y por otro lado, para no confundir el término, el 3D, la animación en 3D, que no tiene nada que ver con lo estereoscópico, pero que suele confundirse ese término, a partir de la experiencia de lo que fue Metegol, creo que se estableció un nuevo escalón en una escalera que ya venía construyéndose en Argentina hace muchos años. Sin embargo, el escalón de Metegol es varios escalones arriba, un gran salto cualitativo en la imagen, en el proceso, y esperemos de que sea un punto de partida para a partir de ahí volver a construir nuevos escalones en lo que es en la animación en 3D en la Argentina. Todo el mundo audiovisual, cine, ficción, documental, televisión, entrevistas, tecnología, notas, internet, eventos, festivales, estrenos. Todo lo que querés saber del cine argentino y de todo el mundo está acá. Directoresabe.com.ar, el sitio del audiovisual. Hola, soy Diego Lerman, estoy presentando Refugiados. Me puso la espalda contra el espejo y se rompió. Mamá, tranquila. Te pido por favor que me perdones. Te juro que nunca más lo vuelvo a hacer, ¿sabes? Vos estás enfermo, Fabián. Refugiados surge de una anécdota, un caso muy concreto. Teníamos la productora en aquella época en el Paraguay y Armenia, y un día yendo para allá a la mañana llego y había sangre, estaban los medios. Me cuentan que un señor disfrazado de viejo le había disparado a su ex mujer delante de sus 2 hijos mientras lo llevaba a un colegio que había enfrente. Yo seguí el caso, la mujer sobrevivió, el hombre fue condenado. Ese cruce con el tema fue lo que el disparador de una larga investigación de más de 2 años, y a partir de esa investigación surgió el guión. La película narra el devenir de una madre y un hijo a partir de tener que abandonar la casa por un caso de violencia. Es una especie de road movie por la ciudad, escapando y medio viendo qué hacer. El mayor desafío de la película para mí era trabajar con un nene y un nene de protagonista. Están todas las escenas. La ventaja era trabajar con alguien que no sabe o no es consciente de lo que es el cine. Una frescura muy grande que yo quería captar de la niñez, como entrar a través de él a la historia. Y en el caso de Julieta, de la madre, era bueno, ahí sí fue por la temática y por conocer a mujeres que vivieron esta situación, por contarle qué quería yo de esta madre. En el caso de Seba, el niño no sabía la totalidad, no es que le di un guión y le dije, si no, fue toda una estrategia. Trabajé con María Laura Berch, que es como una especialista coaching, no sé, nenes. Fue como una película muy preparada para que después suceda algo bastante espontáneo, que era como mi premisa. La puesta en escena está un poco en función también de Sebastián, los horarios de rodaje también, y filmamos sí cronológicamente. Volvíamos a una locación por ahí 2 semanas después porque la historia volvía, más que la estrategia de producción más clásica, que es se filma todo en una locación, después se va. Había un guión, pero también hubo escenas que fueron improvisadas, y había algo muy abierto, que era que el guión no tenía un final, y mi hipótesis era que el final tenía de cantar de alguna manera del rodaje. Escribía yo al mismo tiempo, y bueno, hasta que apareció
el final que hoy tiene la película, que fue ahí de rodaje, digamos. Trabajé con un director de fotografía polaco que se llama Wojtek Stanon, y fue como un personaje bastante importante, muy importante en el rodaje. Quería yo que sea un equipo chico, que sea bastante guerrero, por llamarlo de alguna manera, digo esto, de filmar y de tener que cambiar sobre la marcha. Nos llevó mucho tiempo conseguir las locaciones. Eran locaciones que en los papeles en esta película iba a ser fácil. Eran lugares supuestamente cotidianos, pero justamente que sean singulares, cinematográficos o que se acerquen a lo que buscaba, no eran tan fáciles de conseguir. Es una película urbana, tiene una gran parte urbana y después se transforma ahí toda una zona de la película que es como en Tigre y que es como se vuelve verde. Estuve con la película en Cannes presentándola. Yo iba editando en paralelo, como eran jornadas cortas, tenía tiempo para editar. Pero en un momento tenía un corte, no sabía si enviarlo o no. Al final me convencieron, dijeron, che, mandémoslo, vemos qué pasa. Ese vemos qué pasa, bueno, fue que la película quedó seleccionada, corrimos bastante con el sonido. Digo, estaba presentándola medio 2 meses después de haber terminado el rodaje. Para la película fue netamente positivo, digo, es como un festival grandilocuente, pero que sirve, se vendió a otros países, circuló, ahora hay muchísimas invitaciones para festivales. Refugiado por cómo es la película, su concepción, películas que por ahí tienen una zona familiar, te puedo hablar de Ladrones de bicicleta o Crónica de un niño solo, Patrones, donde hay un nene protagonista, donde hay un viaje, y películas que admiro, que me parecen fabulosas. Justamente para mí Refugiado tiene algo de emparentarla con Tan de Repente. Después hice 2 películas que eran más pensadas o con unas estructuras más fuertes, mismos desde el guión. Y con Refugiado yo quería volver como algo de eso, de un viaje inesperado, forzado, como Tan de Repente, pero hecha con experiencia en su concepción. Mira, para mí el espectador es algo como muy abstracto, no sé, digo, si es una persona, un espectador, un tipo. Sí, te puedo hablar de una mirada desde adentro y una mirada desde afuera. Distanciarse para poder tener una visión parcial o no, de la totalidad, de qué falta, de qué funciona, qué no. Esa mirada exterior la tengo, la uso y la necesito y me parece fundamental. No creo que no exista alguien o algún director que no use esa mirada. Digo, me parece que es parte de nuestro oficio. A mí lo que me parece fundamental es, más que la historia en sí, la relación que une al director con esa historia. Desde dónde se hace la historia o las cosas. Creo que eso es lo que le da una singularidad, una mirada y un lugar nuevo. ¿Por qué alguien elige hacer eso y de esa manera en este momento? Creo que eso tiene tanta o igual importancia que la historia en sí. Mi nombre es Diego Corsini, estamos en el rodaje de Pasaje de Vida, que es la segunda película que estoy dirigiendo, así que nos trasladamos a los 70 en la Argentina tumultuosa previa a la dictadura. Quiero hablar sobre la generación de los 70, quiero hablar sobre esa juventud que en los 70 militaba, cómo estos jóvenes de 25, 30 años en esa época de su vida estaban luchando por un ideal y estaban convencidos de que podían cambiar el mundo. Y la verdad es que quiero salir un poco del cliché de esta frase tan odiosa de otra película de la dictadura y meterme en lo que sería una película de la militancia. Y me parece que por ahí es un punto de vista que todavía no se mostró de esa época. Mostrar de qué manera la política afectaba a todos los vínculos, mostrar el lado humano, mostrar cuál era la vida cotidiana de esta gente, las relaciones de pareja, el amor, los amigos, la familia, y cómo la ideología atravesaba todos estos vínculos. Y de a poquito cómo sobre todo entre los años 73 con la vuelta de Perón, la masacre de Seiza y después la aparición de la AAA y la muerte de Perón, de a poquito se fue transformando
toda esta lucha ideológica en lucha armada y cómo la militancia te iba llevando a eso, ¿no? A que si realmente querías cambiar el mundo, la lucha armada era una de las pocas alternativas posibles. La historia tiene mucho que ver con la historia de mis viejos. Nace un poco de lo que yo mamé toda mi vida. Yo nací en Madrid en el exilio porque mis viejos se pudieron salvar. En la película también me interesa eso, ¿no? Hacer una especie de reivindicación y homenaje no solo a los que cayeron, sino también a los que lograron sobrevivir. La política atravesaba cada una de las cenas, cada uno de los encuentros con amigos. Y yo todo eso lo mamaba como algo natural y de a poquito creo que lo fui concientizando cuando bueno, fui creciendo. Y ahí fue cuando me empecé a interesar un poquito más y empecé a interrogar a mis viejos y a sus compañeros y a que me contaran no solo la bajada de línea política, sino también las anécdotas, ¿no? Cómo era el día a día, cómo era que se vivía en esa época, cómo era el trabajo, cómo eran los vínculos, las salidas. Yo tenía un primer bosquejo de guión hace ya varios años, que en realidad era un tratamiento. Después de estrenar Solos en la Ciudad, o justo en el momento en que estaba estrenando mi anterior película, ahí fue cuando decidí pensar, bueno, ¿y ahora qué? Y ahí empecé a escribir la primera versión del guión, que la escribí yo solo. Y a partir de esa primera versión empezamos como es una coproducción con España, la idea era que todo lo que transcurre en España estuviera mucho más fresco y que hubiese un guionista español. La verdad es que me interesaba mucho tener la visión también de España y que la película no cayera solo en lo que nosotros ya conocemos, sino que tuviera también una cosa más internacional y ver cómo se veía de afuera, ¿no? Porque es muy difícil explicar el peronismo, explicar la militancia, explicar los 70 en Argentina para el resto del mundo. Hay muchas cosas que no se saben y que está buenísimo ese nivel de detalle que tuvimos para la construcción de los personajes y de la historia. Los personajes principales de la película son Miguel y Diana, que están interpretados por el Chino Darín y por Carla Quevedo. Y aparte tenemos un reparto de lujo para lo que es la siguiente generación, que está Alejandro Aguada haciendo un comisario, está Diego Alonso como uno de los representantes de la burocracia sindical, está Manuel Callao como el padre del Chino, de Miguel, está Mario Pasic como el tío que lo recibe en el exilio interno. O sea, la verdad es que tenemos un elenco de lujo. Fue muy cómodo trabajar con ellos, cada uno tiene un estilo muy distinto, la forma de encarar a los personajes. A mí siempre me gusta buscar qué es lo que más le funciona a cada actor para llegar a construir el personaje, y una vez que ya tienen la construcción del personaje, recién ahí meternos más en lo que es secuencia por secuencia, ¿no? Hicimos mucho trabajo de mesa, mucho trabajo de psicología de personaje, algunas escenas puntuales las ensayamos previo, pero la verdad es que yo prefería que, como hay muchas cosas de alerta, de sorpresa, de estar todo el tiempo encontrándote con una situación de sorpresa, de peligro, prefería que estuviera lo más fresco posible y se viera en rodaje directamente. Así que lo que más me interesaba era construir los personajes. Y hubo mucha referencia también de personas reales para esa construcción. De hecho, uno de los personajes lo interpreto yo y hubo ahí todo un trabajo también de dirigir y actuar al mismo tiempo, que es la primera vez que lo hago frente a cámaras, que siempre cuando actuaba me dirigía a otro y cuando dirigía a otros. Y creo que salió bastante bien. Nosotros filmamos la primera semana en Cañuelas, porque hay una parte del exilio interno que es en Gran Buenos Aires, en la provincia, digamos, que puede ser en cualquier provincia del interior. Y después casi todo transcurre en el Gran Buenos Aires, en zona oeste, Morón, La Matanza. Y lo fuimos trucando en distintas zonas del conurbano, en Lanús, en Morón mismo, algunas cosas acá en Barracas, que son las zonas que son más fácilmente acomodables a lo que eran los 70. Lo que tiene que ver con España, como es en el presente, transcurre todo cerquita de Madrid, en las afueras de Madrid, en la zona de Castilla, que es casi toda la casa del mismo personaje, de Miguel, el personaje principal, pero hoy en sus 60, 65 años, que él está teniendo un problema neurológico y que eso es lo que lo hace ir y venir y que no logra disociar el pasado del presente. La idea es no hacer algo discursivo. La película es una película de género, es un thriller. O sea, todo lo que transcurre en los 70 es un thriller político. La idea es que tenga mucha acción, o sea, que el espectador logre meterse bien en el punto de vista de los personajes, que están en alerta todo el tiempo, desde los primeros operativos hasta el final, que cada vez se va extremando más. Y ya esto se va mechando con la parte de España, que está más en un tono drama. Estamos trabajando mucho con planos secuencias. Hace 3 días hicimos un plano secuencia de 6 minutos que fue como el plano de la película, que espero que haya quedado también como se vio, al menos en rodaje, que espero que después lo disfruten. Fue el gran desafío de la peli, pero casi todo está mucho planteado con mucho plano secuencia, con mucho trabajo de encuadre, una estética muy desaturada, y después obviamente todo lo que tiene que ver con la puesta de encuadres. Tratamos de irnos lo más posible de lo televisivo,
casi en ningún momento tenemos plano y contraplano, estamos trabajando con mucho movimiento de cámara, mucho montaje interno, estamos trabajando mucho con la puesta. La verdad es que al menos hasta ahora lo que vamos viendo de material está quedando mejor que bien, porque bien a mí me alcanzaba y hay algunos planos que uno alucina.